del 13 al 15. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que tú nos das por tu gracia y que tú siempre cumples. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La mayor respuesta que Dios por su gracia nos ha dado es Jesús el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas y Él ha consumado todo en la cruz. Pero ¿por qué entonces en este mundo hay tantos problemas? ¿Por qué hay? Porque no conocen que Jesús es el Cristo. Y separados de Dios solo hay sufrimiento, desastres. Y conforme más avanza la tecnología, pues hay todavía más problemas, ¿verdad? La gente se esfuerza para ser feliz, pero en su esfuerzo, como su estado espiritual es un estado de destrucción, ese esfuerzo solo hace que las personas fracasen más. Por eso ustedes son tan importantes. Este mensaje dice que el Señor subió al monte y después de orar escogió a quien, a los que él quiso. Dios en su soberanía les ha escogido, no porque tengamos ningún mérito, ni porque tengamos alguna condición mejor que otros, no. Solo es por su gracia y por su misericordia. Él nos escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos llamó para levantarnos y a través nuestro, fíjense, la gente pueda escuchar el mensaje de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Pero muchos hijos de Dios a veces estamos en problemas también, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque no estamos realmente disfrutando de Jesús el Cristo. Antes de convertirme, yo tenía una pequeña empresa y había un hombre, un cliente, que todas las semanas venía. Y la verdad, era un cliente muy serio, bastante antipático. Sinceramente no me llevaba muy bien con él. Es más, no me gustaba ni hablar con él, no hablábamos. Y él era cliente todas las semanas durante muchos años. Y la verdad, pues, no tenía ninguna relación, ¿no? Y me molestaba incluso que viniera. Un día, por gracia de Dios, pude conocer a Jesús el Cristo, mi vida cambió y a través de orar, Dios me guió a una iglesia cristiana que ni siquiera conocía que pudiera existir, ¿verdad? Porque no hay. O en ese tiempo no había en España. Y cuando llegué a esa iglesia donde Dios me guió, resulta que este señor tan antipático era anciano de la iglesia. Entonces me quedé un poco sorprendido, ¿no? Y luego conociéndolo, la verdad que era una persona estupenda, de verdad, era una persona con muy buen corazón, pero por tener heridas, por situaciones que él pasó en la niñez, por no haber recibido sanidad, por no disfrutar de verdad el evangelio precioso de Jesús el Cristo, pues él le costaba tener relación con la gente y no estaba funcionando el evangelismo a través de su vida. Por eso el Señor dice que nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Para que estuviésemos con Él. Dice el versículo 14, Él nos llamó para que estuviésemos con Él. Y no hay nada más precioso, más bendito que estar con el Señor. Es algo que no hace falta tener títulos universitarios, ni tener un gran talento para estar con Dios, ¿verdad? Él nos ha llamado y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por eso, lo más importante que tenemos que disfrutar los hijos de Dios es cada día 24 horas disfrutar de que Dios está con nosotros. Y cuando estamos disfrutando eso, de verdad, Dios nos levanta como testigos. Y la verdad que lo más importante es que disfrutemos de esa vida, del poder de Cristo resucitado, porque el Evangelio es vida y vida en abundancia, la vida de Cristo en nosotros. Y ahí seremos testigos, ¿verdad? Y un testigo es alguien que puede mostrar, no solo que dice palabras, sino que muestra con su vida que Jesús es el Cristo. Vemos la vida de José. José era un remanente como ustedes, muy importante, que no tenía una vida muy fácil, ¿verdad? Vemos en su itinerario del pacto cómo Dios lo fue guiando y en cada lugar que estaba, no dice en ningún sitio que José predicaba que Jesús era el Cristo, ¿verdad? No aparece, pero aparece que en cada lugar que estaba, la gente veía que Dios estaba con José. En Génesis 39:2, Potifar, que era el jefe, el dueño de José, que era esclavo, dice, mas Jehová estaba con José. Ciertamente pudo darse cuenta que Dios estaba con él. Después fue metido injustamente en la cárcel, pero el administrador de la cárcel también se dio cuenta que Dios estaba con José y lo puso de encargado. Y Faraón, que era el hombre humanamente más poderoso de ese tiempo, un gran rey, al ver a ese esclavo recién salido de la cárcel, que era José, también le llamó la atención, vio que Dios, que no había nadie tan lleno del Espíritu de Dios como José, como dice en Génesis 41:38. Y eso es ser testigo, ¿verdad? Los que disfrutan de estar 24 horas, Dios junto con nosotros, los que disfrutan, Emmanuel, Dios con nosotros, los que disfrutan realmente la unidad, el campo, mi vida, Dios, son uno. Y eso es ser testigo. Pero ¿cómo podemos comenzar para ser esos testigos, esos evangelistas, para salvar nuestras familias, para salvar nuestros campos, que es el deseo de Dios? Primero tenemos que conocer la razón. ¿Cuál es la razón? ¿La razón de qué? ¿Cuál es la razón de que las personas son esclavas de Satanás? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que las familias están siendo destrozadas? ¿Cuál es la razón de que nuestros países están llenos de división, de corrupción? Podemos pensar incorrectamente que es por el político, el presidente de turno. No es eso. No importa la ideología que tenga. No es por eso. Es algo mucho más profundo, es algo espiritual. Hay que entender la razón. Fuera de Cristo solo hay desastre y destrucción. Tenemos que conocer también la razón por qué el pueblo de Israel estuvo 400 años siendo esclavo. Eran el pueblo de Dios. ¿Cuál es la razón de que fueran esclavos? Porque ellos, cuando llegaron allí a Egipto, a través de José, empezaron a vivir en la tierra de Gosén, que es el delta del Nilo, una tierra abundante. Y allí dejaron de aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Empezaron a enfocarse en las cosas físicas, en las cosas materiales. Perdieron el pacto, se apoyaban en otras cosas. Y cuando dejamos de apoyarnos en otras cosas, perdemos fuerza espiritual. Y ahí Satanás nos engaña continuamente. Él no nos puede destruir, somos hijos de Dios, pero nos engaña para que el evangelismo no funcione en nuestras vidas. Por eso hay que entender la razón, por qué fueron esclavos, y también entender cuál fue la razón del éxodo, de la salida. Ciertamente, solo a través de ese sacrificio de sangre que Dios dio a Moisés, que representa la obra suficiente y completa de Jesús en la cruz, solo a través de Cristo pudieron ser liberados.
ellos pintaron esa sangre en los postes y los dinteles de sus puertas. Y cuando pasaba ese ángel exterminador, cuando veía la sangre en esa puerta, pasaba de largo. Donde estaba la sangre, había vida. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener la vida. Pero cuando pasaba y en esa puerta de esa casa no había sangre, ahí había muerte, ahí había destrucción. Solo dentro de Jesús el Cristo podemos tener la vida. Fuera de Cristo solo hay muerte y destrucción. Por eso a través de el nombre de Jesús el Cristo pudieron salir. No había otra manera de vencer a Satanás, no hay otra manera de salir de las cadenas del pecado, no hay otra manera de regresar con Dios. Por eso Pablo en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús es el Cristo, es el nombre que Dios ha dado. Él lo ha dado, Dios es perfecto. Dios solo necesita darnos una respuesta, porque es suficiente, es completa, y la respuesta es Jesús, el único que puede salvarnos. Por eso Él ha cumplido ese trabajo de Cristo. Y ciertamente, aunque salieron de Egipto, caminaron 40 años por el desierto. Y tenemos que conocer también la razón por qué tuvieron que caminar 40 años por ese desierto, si realmente podían haber llegado en 11 días. ¿Por qué Dios permitió que estuvieran 40 años? El pueblo de Israel había salido físicamente de Egipto, ya no eran esclavos físicamente, pero todavía eran esclavos en sus pensamientos, eran esclavos de esas heridas del corazón. Por eso, en ese estado, no podían conquistar la tierra de Canaán. En ese estado, no podían hacer la evangelización. Por eso Dios, por su gracia, permitió que 40 años anduvieran por el desierto. Y puede parecer a veces que estamos como en un desierto. Puede parecer que es difícil, no vemos el final, no vemos el camino por el cual estamos caminando, pero Dios es soberano, somos hijos de Dios. Dios nos lleva por ese itinerario del pacto, ese tiempo del desierto. No era realmente una dificultad, era el tiempo para darnos lo más importante. Y el tiempo de desierto es el tiempo donde Dios, por su gracia, nos da lo más importante. ¿Qué quiere hacer Dios? Quitar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza de esclavo. Quiere que estemos grabando el evangelio de Jesús el Cristo, que estemos enraizando en las bendiciones del reino de Dios, que tengamos la naturaleza de testigos llenos del Espíritu Santo. En ese estado, ciertamente, vamos a ser esos testigos, esos que muestran a través de su vida, como José, que Jesús es el Cristo. Por eso, allí, en ese tiempo del desierto, el Señor les dice, levantar un tabernáculo. Y eso humanamente parecía algo extraño, ¿verdad? Bueno, tenemos que caminar, Señor, por un desierto y encima nos dices que hagamos un tabernáculo, encima llevar cosas pesadas por el desierto. Pero el tabernáculo, que era en realidad una iglesia móvil, ¿verdad? Era una gran bendición. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, ¿para qué era? Para dar culto, ¿verdad? Y ese tabernáculo, todos los elementos que tenía, todos representan a Jesús el Cristo. Ese tabernáculo tenía unas lámparas, candeleros, que estaban iluminando 24 horas. ¿Y eso para qué era? La única manera para tener victoria, la única manera para vencer en nuestra batalla espiritual cada día es a través del culto. El tabernáculo es para dar culto. 24 horas tenemos que estar enfocados, recibiendo la palabra, orando, experimentando que Dios está con nosotros, enfocados en la dirección de Dios, que es la evangelización.
Por eso realmente el tabernáculo era la manera para que ellos pudieran recibir verdadera sanidad en sus vidas, y solo concentrándonos en el verdadero culto delante de Dios podemos ser sanados, ¿verdad? ¿De qué? De esa naturaleza de esclavos, de esos pensamientos de esclavos que todavía están ahí y no nos dejan disfrutar el evangelio, de esas heridas que hemos sido víctimas, pero por no recibir sanidad todavía no funciona bien el evangelismo entre nosotros. Por eso Dios, que es perfecto, les dio el tabernáculo. ¿Para qué? Para que 24 horas se aferraran al pacto eterno de Jesús el Cristo, para que 24 horas pudieran orar, quebrantando el poder de la oscuridad, para que pudieran recibir 24 horas el poder de Dios, para ser testigos. Eso es el tabernáculo, y ese tabernáculo se reunían allí. ¿Y esa bendición dónde la llevaban? A sus tiendas. Daban el culto, recibían la fuerza cada día. ¿Y luego dónde iban? A sus tiendas. Y las tiendas, primeramente nuestra casa, ¿verdad? Esa bendición hay que llevarla a nuestra casa. La evangelización del mundo empieza en mí y luego en mi familia. Es algo que Dios hace cuando yo de verdad disfruto de estar juntamente con Cristo. Y para eso es el tabernáculo, para disfrutar que Dios está con nosotros. Y llevaban esa bendición a la tienda, que es la familia, pero también el lugar donde trabajo, las personas con las que me relaciono, la tienda donde voy a comprar, allí, ese es mi campo también. Y no es casualidad que Dios me dé ese campo, ¿verdad? Usted es misionero en ese campo, es la persona que Dios ha escogido para que la luz de Cristo esté alumbrando a través de usted y esté quitando toda la oscuridad en su campo. En su campo Dios tiene discípulos preparados. Por eso, si usted empieza a restaurar ciertamente el tabernáculo, va a experimentar la verdadera respuesta. ¿Cuál es? Que Dios está conmigo 24 horas. Esa es la verdadera respuesta. Es algo eterno que nadie le puede quitar. Si su interés está en las cosas físicas, si tiene las cosas físicas está contento, pero si no las tiene, se desanima, ¿verdad? Somos así. Por eso hay que poner nuestra fe, nuestra mira en las cosas eternas. Y Jesús el Cristo es una bendición eterna. Somos hijos de Dios, tenemos esa salvación eterna. Por eso es tan importante el tabernáculo. Y ustedes tienen que levantar un tabernáculo. ¿Cómo levantar un tabernáculo? 10 minutos hablábamos, 10 minutos hablaba el pastor Río en la conferencia. 10 minutos cada día, un tiempo especial para, primeramente, ¿qué hay que hacer en esos 10 minutos? Organizar la palabra, muy importante. Hay que estar organizando la palabra. Aquí tenemos una libreta. Ahí, a través de esa libreta, Dios me da gracia para poder ordenar los mensajes, porque hay muchos mensajes, ¿verdad? Pero ¿cuál tengo que tomar? ¿Qué palabra tengo que tomar? Por supuesto, como decíamos la semana pasada, primeramente el mensaje del púlpito es la palabra de Dios para nosotros a través del mensajero, pero a veces se nos puede olvidar. Por eso es muy importante no solo tomar nota, como hacen muy bien, sino luego arreglar esa palabra, orando, meditando, y en esos 10 minutos cada día, repasando esa palabra, Espíritu Santo les va a iluminar, les va a dar mucha gracia, fuerza, sanidad a través de la palabra. Luego, orando con la palabra, con lo que Dios me ha hablado, con esos temas de oración que salen de la palabra, y de esa manera también puedo organizar en esos 10 minutos el evangelismo. Señor, ábreme puertas hoy, dame encuentros hoy. Empiecen a orar por el evangelismo, o orar por una persona que Dios pone en su corazón y luego desafiar, visitarla, llamarla, enviarle un mensaje, un video, un material de evangelismo. Dios les va a guiar. Por eso en esos 10 minutos ciertamente tienen que editarse la palabra, tienen que planificar con la oración y hacer ese diseño para el evangelismo. Solo con esos 10 minutos, ese tabernáculo personal,
Dios les va a dar el poder para quebrantar la obra de la oscuridad. Y hay que quebrantar la obra de la oscuridad. ¿Para qué? Para conquistar Jericó. Ellos primero tenían que tomar la palabra, orar, estar ahí concentrados haciendo guerra espiritual. Y si estamos ciertamente disfrutando de esos 10 minutos, se va a quebrantar la oscuridad y vamos a derribar ese Jericó, primero de mi vida, ¿verdad? Ese Jericó de mi yo, hay que romperlo. Luego ese Jericó en mi familia, Dios lo va a romper, y también en mi campo. Por eso esos 10 minutos parece algo pequeño, pero si lo empezamos a aplicar, de verdad Dios nos va a dar un cambio tremendo espiritual en nuestras vidas. Y ese es el comienzo del evangelismo, cuando de verdad disfrutamos de estar con el Señor. A través de esos 10 minutos estamos con el Señor, disfrutamos que Él, que es vivo, está con nosotros. ¿Y qué ocurre? En ese momento se va a levantar un evangelismo que primero podemos ver. Cuando cambia mi estado espiritual, cambia mi manera de ver las cosas. Y con ese estado espiritual reconocido por Dios, con esa cumbre espiritual, voy a poder ver con otros ojos. Esto experimentó el apóstol Pedro, él que había pasado muchas veces delante de ese cojo que estaba a la puerta de la Hermosa. Vemos en Hechos 3 que cuando él ya tenía ese estado espiritual, y fíjense que dice el versículo 1 del capítulo 3, que él iba juntamente con Juan al templo a orar. Él tenía sus tiempos marcados de oración. Por eso ella tenía unos ojos distintos para ver a las personas, porque tenía un estado espiritual distinto. Y allí vio que ese cojo, ¿cuál era su verdadera necesidad? No era ni la plata y el oro, porque eso no hubiera cambiado su estado espiritual. Él se dio cuenta que lo que necesitaba era Jesús el Cristo. Muchas personas pasaban delante del cojo, sacerdotes, escribas, pero no había ni uno que le pudiera dar respuesta. Ese hombre estaba allí prácticamente toda su vida, y aunque estaba al lado de la iglesia, no había ni una persona que pudiera dar la verdadera respuesta. Pero Pedro, que de verdad él tenía ese estado espiritual, él disfrutaba de que Dios estaba con él, en ese estado pudo abrir sus ojos. Y si están disfrutando de esos 10 minutos, van a ver realmente a esas personas que Dios tiene preparada, ese evangelismo que Dios tiene preparado, lo van a poder ver. Gente enferma en sus familias, personas con dificultades en su círculo de relaciones. En cuanto cambie su estado espiritual, vamos a darnos cuenta, uy, esa persona lo que necesita es Jesús el Cristo. Y por eso Dios me ha ayudado, me ha hecho encontrarme con ella, porque aquí, de todas las personas que ella conoce, ¿quién le puede dar el evangelio? ¿Quién es? Por eso tenemos que ser esos testigos que puedan hacer lo que nadie más puede hacer, que puedan ver lo que nadie más puede ver, que puedan ir donde nadie más puede ir. Y eso fue Pedro. Cuando cambió su estado espiritual, se levantó un evangelismo que podemos ver. Y eso es para nuestras vidas. Al cambiar nuestro estado espiritual, primeramente hay un evangelismo que vamos a ver. Es obvio, lo veremos. No hay nadie más para dar respuesta. Por eso Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Cristo, levántate y anda. Y cuando ese hombre cojo recibió a través de la fe a Jesús el Cristo en su corazón, pudo tener verdadera sanidad, primeramente física, pero también espiritual. Él se levantó y empezó a saltar, empezó a glorificar a Dios. Estaba tan contento, empezó a entrar al templo, era la primera vez que podía entrar, porque como cojo tenía prohibida la entrada. Allí empezó a entrar y empezó a alabar al Señor. La gente se reunía asombrada, todos conocían al cojo de toda la vida. Dios lo había sanado, estaba allí saltando, alabando a Dios. Y en ese momento Pedro
predicó que había sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo. Y ciertamente se convirtieron 5.000 personas. Esa es la obra de salvación. Por eso, ciertamente, ¿dónde está la llave? Cuando Pedro cambió su estado espiritual. En cuanto él cambió su estado espiritual, pudo ver con ojos distintos y ya Dios tenía todo preparado para levantar esas obras de salvación. No solo vamos a poder ver ese evangelismo, también de repente habrá un evangelismo donde las personas nos buscan, donde Dios nos envía a las personas. Si estamos de verdad disfrutando ese estado espiritual, Dios nos enviará a las personas. Vemos en Hechos 9, allí en Damasco había un discípulo que se llamaba Ananías. Este hombre, la verdad, que estaba un poco encerrado en casa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo perseguían a los cristianos para matarlos y no era fácil que él pudiera salir mucho. Por el tema del corona a veces pues también es así, ¿no? Nos cuesta salir de casa, ¿verdad? Porque no podemos visitar, no es como antes, es la realidad. Y podemos decir, bueno, es que ahora no podemos evangelizar, pero no, no es así. Dios tiene todo preparado. Por eso, este Ananías, ¿qué es lo que hacía? Él estaba orando. ¿Por qué oraba Ananías? Para el evangelismo, para que Dios le ayudara a encontrar con esos discípulos que Dios tiene preparados. Y él oraba con fe. Y nosotros no tenemos que ser engañados por las circunstancias. Si tenemos ese estado espiritual, ciertamente vamos a ver que lo que parecen dificultades son oportunidades. Lo que parecen problemas son respuestas dentro del pacto del Evangelio. Porque a través de este corona, aunque es verdad que a lo mejor no podemos juntarnos tanto, pero muchas personas están sufriendo y están abriendo sus corazones, están preparadas de verdad para recibir el Evangelio. Por eso realmente es una oportunidad. Y Ananías estaba orando, él con fe, porque el evangelismo es el deseo de Dios, por eso nada ni nadie puede bloquear el Evangelio. Él estaba orando tranquilamente y de repente un día ocurrió un gran evento, ¿verdad? Había alguien que yendo camino de Damasco para perseguir a los cristianos, ese alguien cayó al suelo porque se levantó una gran luz. ¿Quién era ese? Pablo. Era Pablo, ¿verdad? Y ese Pablo era perseguidor de los cristianos. Él iba a apresar a esos cristianos de Damasco, pero de repente el Señor por su gracia fue a su vida, lo salvó y lo llevó a Damasco. ¿Y a quién le envió Pablo? ¿A quién le envió? Ananías. Entonces, ¿por qué Pablo se convirtió camino de Damasco? ¿Por qué? Se podía haber convertido en muchos sitios, ¿verdad? Era porque estaba Ananías allí, ese discípulo Ananías, ese evangelista Ananías, que estaba orando con el evangelismo, quebrantando el poder de la oscuridad. Por eso Dios le dio respuesta, le envió un buen discípulo, ¿verdad? Por eso solo a través de ese encuentro de Ananías, Dios cumplió la evangelización mundial a través de Ananías, ¿verdad? Porque ese discípulo Pablo, la verdad que fue un buen discípulo. Dios lo utilizó grandemente para llevar el evangelio a todas las naciones. De la misma manera, nosotros, si estamos como Ananías, teniendo cada día esos 10 minutos, ese tabernáculo personal, coordinándonos en la palabra, planificando en la oración y viendo ese diseño para cumplir el evangelismo, ciertamente también Dios nos enviará personas sin hacer nada. Él nos enviará personas preparadas por Dios, personas que al predicarle el evangelio de Jesús el Cristo, como Lidia, Dios abrirá su corazón, porque Dios es el que salva. Pero nosotros tenemos la misión de orar, la misión de estar preparados para compartir correctamente el evangelio. Y no solo hay un evangelismo que veremos, no solo hay un evangelismo de personas que Dios nos envía. Luego, con ese poder espiritual,
hay un evangelismo que nosotros podremos buscar, porque ya tenemos esa seguridad, ya tenemos realmente esa fe, podremos buscar, y Pablo llegó a ese punto. Por eso él dijo que era necesario que fuera hasta Roma. Ya estaba buscando ese evangelismo, porque Roma representa la evangelización mundial, era la capital más importante de todo el imperio en ese tiempo. Por eso Pablo empezó a buscar ese evangelismo. Y ciertamente, si estamos cambiando nuestro estado espiritual, también como iglesia, ustedes van a juntarse y van a hacer equipos de evangelismo. Van a ir desafiando con ese poder para hacer campamento. Dios les va a guiar también a través del anciano, la misionera. Dios les va a guiar para poder ya hacer ese evangelismo que buscamos. Y a través de eso, por supuesto, también Dios va a levantar grandes respuestas. Por eso, muy importante, ¿cómo empezar el evangelismo? El evangelismo empieza en cada uno de nosotros. Tenemos que entender la razón. Sin Cristo solo hay destrucción. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener la verdadera vida. Pero como todavía hay cosas grabadas, heridas en nosotros, pues ahí a veces no nos funciona bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El tabernáculo. ¿Cómo hacer ese tabernáculo? Empecemos con 10 minutos, pero todos los días un tiempo de concentración para editarnos en la palabra, para planificar en la oración, para estar organizando el evangelismo, el diseño. Y en ese momento va a empezar a cambiar nuestro estado espiritual. Vamos a recibir sanidad. ¿Qué ocurrirá? Que a través de nuestra oración habrá un evangelismo que podemos ver. Luego Dios nos enviará personas también. Y luego incluso tendremos esa fuerza que vamos a poder buscar el evangelismo. Dios nos va a guiar claramente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra y Dios mismo la va a cumplir en sus vidas y a través de ella. Padre, muchas gracias, Dios, porque tu deseo es la evangelización mundial. Tú tienes todo preparado. Padre, que levantes a estos evangelistas tan importantes para que se puedan salvar sus familias, sus campos, su nación y hasta las 237 naciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas bendiciones. Sí, aquí presento, aquí remanente.